Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Muy buenas tardes o muy buenos días con cada uno de ustedes. Es una alegría poder estar aquí nuevamente en los estudios de Radio TV Nueva Visión. Hoy quisiera compartirles un mensaje que hace un tiempo atrás pudimos escribir y creo que va a bendecir a muchas familias y a muchos hogares. Cierta oportunidad, cuando tenía la edad de 15 años, yo estaba en un hogar cristiano. Ya mis padres eran pastores, íbamos a la iglesia, pero la misma juventud y el mismo círculo de amigos me llevó a poder adentrarme en el mundo, escuchando música secular, cometiendo ciertos actos que no le agradan al Señor. En esta ocasión recuerdo que yo tenía 15 años aproximadamente y mi padre, que es pastor, me encontró en casa escuchando música secular, o como muchos lo conocen, música mundana, ¿no? Él en ese momento no se molestó conmigo, no tal vez me llamó la atención, pero sí me llevó a la palabra y me enseñó que nuestra familia, nuestro hogar es un círculo de la gloria de Dios. Él me dio a entender que mientras nosotros estábamos en este círculo, nosotros íbamos a ser benditos. Y hoy por hoy hemos visto que la familia se ven influenciadas por ciertos conceptos que dañan nuestras relaciones y perturban la esencia del cristiano, aún dentro de nuestros hogares. Muchos de nosotros como padres cristianos permitimos que nuestros hijos, que aún nuestras esposas y aún nosotros mismos nos contaminemos con tantas cosas que el mundo hoy nos enseña, tanto a través de los medios de comunicación, que nos enseñan a través del engaño, a través de la decepción. Hoy en muchos hogares se está enseñando incluso que sacarle la vuelta a la esposa o al marido está bien. Pude escuchar el testimonio de una joven hace unas semanas atrás. Esta joven congregaba con nosotros aquí en Cajamarca, en una de nuestras iglesias, y me escribe un mensaje y me dice: pastor, me he mudado a la ciudad de San Marcos, estoy en San Marcos, pero no sabe lo que está sucediendo aquí. Y comencé a conversar con esta joven y me dice: en el colegio en el cual me han puesto mis padres, tengo un profesor el cual alardea de que él le puede sacar la vuelta a su esposa y no pasa nada, que Dios lo perdona, que Dios hace tantas cosas por amor. Entonces comenzamos a hablarle acerca en base a la palabra. Y nosotros tenemos que entender algo muy importante, que los medios de comunicación hoy se centran cada vez más en el ocultismo, en el ateísmo y en la desintegración familiar. Por eso es que nosotros debemos elegir en convertirnos en hijos de honra, no en hijos de desgracia, no permitiendo ciertas cosas dentro de nuestro hogar, ¿sí? O alguien por ahí dijo: entonces, pastor, ¿cómo hago si estamos en el mundo? Si estamos expuestos a tantas cosas, ¿qué hago? ¿Me encierro en una burbuja entre cuatro paredes? No, hermano, la Biblia dice que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Mi padre en esa oportunidad me habló con la palabra, pero a la vez también me dio a entender que mientras yo vivía bajo el techo de ellos, mientras yo seguía siendo tal vez sustentado por ellos, ellos no iban a permitir que dentro del hogar entrara la música secular, entrara las cosas que no le agradan a Dios. Pero en muchos hogares hoy estamos viendo. Antes tal vez, y yo como cristiano, y les cuento mi testimonio personal, cierta oportunidad yo a mi papá le pedí permiso para ir al cumpleaños, a un 15 años de una de mis amigas que tenía en ese momento. ¿Sabes? Mi papá no me dio permiso y yo no entendía, y a veces pensamos que los padres son malos, que tal vez no, que estamos no dejando desarrollarse a los jóvenes, o tal vez estamos cohibiéndole de tantas cosas a los jóvenes. No, hoy lo entiendo. Y hoy entiendo que mi padre me ama tanto
que Él me estaba protegiendo en ese momento. Hoy pude ver tantas desgracias a través de mis amigos que en ese tiempo tenía, a través de la gente que yo conozco. Muchos de ellos incluso hoy están en las cárceles, muchos de ellos tienen hogares disfuncionales, muchos de ellos incluso han caído en la drogadicción, en las borracheras. Entonces puedo entender yo que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que proteger nuestro hogar. Yo te pregunto a ti, amado hermano, amada hermana, amado joven, señorita, que tú estás escuchando o estás viendo este programa hoy. ¿Cómo estás protegiendo tu núcleo familiar? Tenemos que darnos cuenta que es necesario volver a los principios de la palabra de Dios y volver a la vida de Dios. Toda persona, especialmente el que ha adquirido una nueva identidad en Cristo, debe vivir una vida decente. Porque la palabra de Dios nos moldea en excelencia. Ahora quiero que vayas a Josué capítulo 24, versículo 15. Si nosotros no huimos de estas influencias que nos corrompen, nuestro hogar jamás va a ser una sede de avivamiento, jamás va a ser la gloria de Dios dentro de nuestra familia, jamás va a ser un altar de adoración al Eterno. He podido ver muchos padres que han intentado corregir a sus hijos y decirle, pero vamos a ir a la iglesia, pero vamos a orar, pero este mismo niño le responde, pero papá, si cuando yo quiero ir a la iglesia, tú dices, no, estoy cansado. Pero papá, tú me dices que corrige esta actitud, pero tú haces lo mismo. Y peor, pero papá, me dices que oremos y dejemos el celular cuando estamos comiendo, pero tú haces y tomas el celular y lo pones y comes viendo el celular. Entonces nosotros podemos entender que nosotros somos la imagen de nuestro hogar. Y esta familia, este hogar, no va a poder vivir bajo la gloria de Dios si es que nosotros no nos corregimos. Y cierta oportunidad alguien dijo, solo nos podemos corregir mediante la palabra de Dios. Si es que obedecemos su palabra, si es que nos guiamos en su palabra, si es que caminamos en su palabra. No hay otro secreto más. Hay gente que busca secretos para el éxito, secretos para tener una familia mejorada, secretos para tener dinero, secretos para tener buena salud, secretos para que mi hijo no sea rebelde. Déjame decirte que el mejor secreto es obedecer a su palabra. Dios nos dejó su bendita palabra como un manual de vida para cada uno de nosotros. Josué capítulo 24 versículo 15 dice así: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy quiero hablarte a ti, amado hermano, amada hermana. Quiero que entiendas algo. Si nosotros permitimos hasta en lo más mínimo, le damos un espacio al enemigo para que entre dentro de nuestra vida, yo te aseguro que el enemigo aprovechará hasta el mínimo detalle para destruirte, hasta la mínima oportunidad para arruinar lo que Dios está haciendo en tu hogar, hasta lo mínimo. ¿Sabes? Dios no requiere de ti un 30% de obediencia. Dios no requiere de ti un 40, un 50, un 60. La Biblia nos habla y nos dice que nosotros debemos ir perfeccionándonos día a día. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Dios requiere de ti un 100% de obediencia. Pero hay tres aspectos muy importantes que nosotros debemos tomar en nuestras vidas para poder tener este objetivo familiar que queremos lograr. Todos queremos que nuestros hijos sean salvos, todos queremos que nuestra familia sea salva, todos queremos que nuestra esposa conozca a Cristo, nuestro esposo conozca a Cristo, pero no estamos guardando su palabra, no estamos obedeciendo su palabra. Mira, un joven, un músico cristiano muy famoso, conocido internacionalmente, habló y dijo así: yo tenía 2 hijos y yo le invitaba a mi esposa a ir a la iglesia. Él iba a la iglesia con sus 2 hijos, pero su esposa no quería ir, lo cuestionaba a él. Entonces, por ahí el enemigo obró dentro de él. Él le dio una mínima oportunidad para que el enemigo obrara, y este hombre terminó cayendo en adulterio, y por lo cual la muchacha con la cual había cometido el pecado quedó embarazada y nació su tercer hijo. En ese momento su hogar se encontró en un proceso terrible,
porque él estaba tan arrepentido de haber cometido el pecado y tenía que volver a Dios, y vuelve a Cristo, vuelve a llevar a sus hijos a la iglesia, pero la esposa no quería ir a la iglesia por el mismo detalle de la falla que había tenido, el dolor en el corazón, el resentimiento. Entonces llegó un momento en que la esposa se tomó una decisión y dijo: voy a ir a la iglesia, pero no por ti. Escucha esta palabra: no por ti, sino que me gusta lo que le están enseñando a mis hijos dentro de la iglesia. Él decía que veía que en sus hijos había un testimonio de cambio. Él decía que sus hijos habían cambiado de actitud cuando iban a la iglesia. ¿Qué nos da a entender? Que la mayor fuente de ganancia, la forma en cual nosotros vamos a acercar a las personas a Cristo, es a través de nuestro testimonio. Eso no quiere decir que tú no vas a cometer errores. Sí, vamos a cometer errores. Yo he cometido muchos errores siendo pastor, siendo cristiano, y hasta a veces yo me he avergonzado de los errores que he cometido, porque digo: Señor, muchas veces yo conozco tu palabra, pero me he equivocado. Es por eso es que nosotros debemos volver a Él y dejar que Él haga de nosotros su obra. Amén. Entonces, hay 3 aspectos muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para que nuestra familia tenga la gloria de Dios, o sea, llena de la gloria de Dios. 1 es la renuncia. 2, la selección cuidadosa de nuestro entorno, de nuestros amigos, incluso de la familia. Y 3, los objetivos de edificación. Vamos a ir por el primer punto. 1, la renuncia. Todo objetivo de edificación personal y familiar implica renuncia. Como por ejemplo, las imágenes que nosotros tenemos, las palabras que contaminan nuestra alma, por lo que deben estar en una lista de cosas que nosotros debemos renunciar. En una oportunidad yo pude estar predicando en mi iglesia y hice esta pregunta a los congregantes: levanten la mano todos aquellos que todavía les sale una mala palabra o palabras grotescas de su boca cuando están molestos o cuando están enojados. Déjame decirte que el 30% de la iglesia levantó su mano. Yo los miré y me quedé sorprendido, porque pensé que eran cristianos maduros, eran cristianos que todavía ya estaban en una etapa donde debían dar ejemplo. Y pude darme cuenta que muchos de ellos, de estos 30% de estas congregantes que habían levantado su mano, sus familias aún no habían sido ganadas para Cristo. Y es más, muchos de ellos nos daban frutos dentro de la iglesia. ¿Qué significa frutos? Traer personas a la iglesia, traer personas a Cristo. Se habían quedado en un agua estancada. Comencé a trabajar con ellos. Algunos eran jóvenes, algunos eran adultos. Comenzamos a aplicar la palabra, y al cabo de un tiempo, en unos meses, comenzó a haber un cambio de actitud, de tal manera que yo ya veía que ya no venían solos, sino que ya venían con la esposa, algunos venían con los hijos y algunos traían invitados. Me pude dar cuenta, amados de Dios, que cuando nosotros aplicamos la palabra de forma inteligente, de forma prudente, esta misma palabra da fruto en la vida del cristiano. No juzgándolos, no cometamos el error de decir: ay, el hermano está hablando mala palabra y ya está condenado. No, hermano, déjame decirte que todos y cada uno de ustedes están en un proceso. Me tomo como ejemplo a mí mismo y se los vuelvo a repetir: aún cometo errores. Muchas veces he tenido que disculparme con muchas personas por la misma vergüenza de los errores que yo he cometido. Hay cosas que todavía me faltan a mí, ¿no? Entonces Dios va a ir procesando mi vida, pero es necesario que obedezcamos a su palabra. Ahora, nosotros queremos tener un hogar feliz, un hogar que no tenga fallas, un matrimonio consolidado, cosas que realmente no desagraden a la esposa ni tampoco contaminen al varón. Para eso tenemos que renunciar también a ciertas cosas que hay en las redes sociales. Y les hablo a los varones y mujeres por igual. Hoy vemos hogares, varones y mujeres que están inmersos en la pornografía. Amados de Dios, no te sorprendas, esto es una realidad, está pasando en muchas iglesias cristianas. Yo vengo ministrando muchos varones y también algunas mujeres a través de mi esposa que han sido contaminados
por la pornografía. Pero pastor, ¿y cómo entró esto entonces a la vida de este cristiano? Porque estamos hablando de gente convertida, estamos hablando de gente que congrega en las iglesias. ¿Cómo ingresó entonces? Por este bendito objeto, amados de Dios. El enemigo, les dije hace un momento, va a aprovechar hasta la mínima oportunidad que tú le des. Ciertas oportunidades yo he estado navegando en las redes sociales y me han salido videos explícitos, te hablo explícitos, de pornografía, donde te invitan a entrar a algún enlace. Y si tú le abres la puerta al enemigo, déjame decirte que este enemigo por dentro te va a destruir. Entonces nosotros tenemos que renunciar a lo que entra a través de nuestro equipo del celular, a través de las revistas, a través de los periódicos que leemos, a través de tantas cosas, o conversaciones que también nosotros tenemos. He escuchado de cristianos que tienen empresas y tienen secretarias o tienen gente a su cargo y se bromean de forma provocativa, y nosotros como cristianos ya no debemos hacer eso. Me tomo nuevamente como ejemplo. En una oportunidad me pasó con una de mis hijas espirituales. Y yo tengo mi esposa, tengo mis hijas, por lo cual nosotros tenemos que guardar mucho cuidado en cómo tratamos con las personas y cómo tratamos sobre todo con las hermanas que son mujeres. Pero esta muchacha, cuando vienes a Cristo, todavía tienes un espíritu inmundo que necesita ser libre, y para eso solamente Dios lo puede hacer. Esta muchacha venía con un espíritu fuerte de seducción. Automáticamente, cuando nosotros conversábamos, ella ya daba insinuaciones. Incluso llegó una oportunidad en tocarme el brazo de una manera provocativa, y mi esposa se dio cuenta de eso porque yo estaba con mi esposa. Y sabes, comenzamos a orar y yo conversé con mi esposa, le conté lo que yo había sentido en ese momento y le dije: amor, mira, me he dado cuenta que está pasando con esta hija esto. Y me dice: Kenji, yo sí me di cuenta también. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar. Me dice: cuando tú vas a ministrar a esta hermana, porque siempre cuando las hermanas tienen problemas o los hermanos tienen problemas, buscan consejería. Me dice: tú no vas a estar solo, amor. Tú vas a estar conmigo, vamos a ir juntos a ministrar, de tal manera en que ella pueda ser libre y también podamos tener una autoridad sobre ella, que somos un matrimonio consolidado. Y esto hace que un pastor no caiga, amados de Dios. Muchos pastores y muchos líderes de repente van a estar escuchando esto. Escúchame bien. Tal vez algunos ya lo están pasando. Cuando tú ministras a solas a una dama, o en el caso contrario, cuando la pastora o la esposa del pastor ministra a un varón, tengamos mucho cuidado de no estar solos. Eso quebranta, porque el mismo enemigo, ya les he dicho, la mínima oportunidad va a utilizar para destruirte. Ministramos a esta joven, los dos con mi esposa, caminábamos los dos con mi esposa, nos invitaba a su casa y me invitaba a mí, pues, y yo llegaba con mi esposa, de tal manera en que un tiempo esta muchacha logró ser libre. Hoy por hoy tiene su hogar, tiene su esposo, tiene su hija, y se siente muy feliz de haber encontrado personas que tal vez no cayeron en esas provocaciones, porque no podemos juzgar que viene de ellos, sino que hay un espíritu que cuando uno no conoce a Cristo, cuando uno llega del mundo, hay un espíritu dentro de ellos que los hace hacer estas cosas. Así que tengamos mucho cuidado, líderes, pastores, tengamos mucho cuidado, no ministres a solas, siempre ándate acompañado con alguien. No estés a solas en una habitación con una mujer. No estés a solas con un varón, esposas de pastores, líderes de iglesia. No caigan en estas provocaciones, porque eso hace que nosotros pequemos. Otro, nosotros no podemos dejar que nuestro corazón se contamine. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él nace la vida. ¿Y cómo yo digo, pastor, cómo no contamino mi corazón? Y acá vamos a dar un ejemplo muy bonito. ¿Sabes cómo contaminamos nuestro corazón? Cuando juzgamos al hermano tan solo por un error que cometió. No se trata de que lo estoy corrigiendo, pastor, no. La Biblia nos ha dicho que Dios nos ha mandado a restaurar lo que se ha caído, a levantar al quebrantado, no a juzgarlo. ¿Sabes cómo se contamina nuestro corazón? Cuando decimos en cada pelea que tienes con tu esposo: ¿te acuerdas aquella vez que me hiciste esto? Ha contaminado tu corazón.
¿Te acuerdas que me fallaste? ¿Te acuerdas que me insultaste? Y te acuerdas de hace 5 años y de hace 15 años y tu corazón está contaminado. Y no puedes entrar en la presencia de Dios, no puedes entrar en la gloria de Dios mientras tú no quites de tu corazón todo aquello que ha sido contaminado. Resentimiento, odios, malos pensamientos, malas palabras, tantas cosas que el enemigo pone dentro de ti solamente para destruirte. Me ha pasado en muchas oportunidades, amados de Dios, que yo no he podido orar porque tenía en mi corazón alguna cosa que no le agrada a Dios, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: tienes que sacarlo, si no, no vas a poder llegar a su presencia. Tienes que quitarlo, si no, no vas a poder escribir esta canción. Tienes que sacar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que entender que Dios no puede ser contaminado por los resentimientos que nosotros tenemos. Amén. Seguimos aprendiendo. Primero es la renuncia. Renuncio a todo aquello que me contamina, renuncio a todo aquello que no le agrada a Dios, renuncio y lo quito de mi vida todo aquello que no es consagrado para mi Padre. Segundo, la selección cuidadosa. Debemos nosotros adquirir un hábito muy importante de seleccionar lo que entra a nuestra vida, lo que entra a nuestro círculo familiar, lo que entra a nuestro hogar, lo que entra a nuestra alma. Yo sé que muchos cristianos y muchas cristianas todavía vemos telenovelas, todavía vemos series que no le agradan a Dios, vemos películas de terror. Hay muchos cristianos, amados de Dios. Y no te sorprendas, ya sé que en casita tal vez tú dices: no, pero pastor, una telenovela, ¿no? ¿Sabes? Cierta oportunidad mi esposa estaba viendo una serie en Netflix, y yo me puse a ver y dije: mi amor, estás viendo, y estaba tan pegada en esa serie que la veía casi diario. Y yo no entendía porque estaba en tantas cosas, yo en mis cosas, y no le tomé importancia. Pero al cabo de un tiempo me pude dar cuenta que mi esposa cambió ciertas actitudes que a mí no me agradaban. Y comencé a orar, comencé a analizar, y pude analizar y decir: voy a ver esta serie que está viendo mi esposa, ¿de qué trata? ¿Sabes? Durante esta serie, la protagonista de esta serie había cambiado de esposo 3 oportunidades. Sus actitudes de esta mujer eran las terribles, hermano, pero era muy bonita la serie. Entonces yo comencé a hablar con mi esposa y le dije: es tiempo de renunciar y es tiempo de seleccionar lo que tú estás viendo, porque eso nos contamina y eso nos trae problemas. ¿Qué tan importante es tomar cuidado en los detalles, hasta los más mínimos? Pero vas a decir: pastor, pero estás exagerando una serie. No, hermano, te dije que Satanás, el enemigo, va a tomar hasta el mínimo detalle que tú dejes para destruirte. Mi esposa se dio cuenta y dijo: está bien, vamos a cortarla, vamos a dejar de ver esto y vamos a orar, vamos a hacer tantas cosas. Y lo mismo ha sucedido. En muchas oportunidades vemos que nuestros hijos están en el celular, están en el equipo y no vemos lo que están viendo. Cierta oportunidad, mi hija, la mayor, se despertó con un fuerte pesadilla en la noche. Y comenzó a gritar, y yo fui a la habitación de mi hija. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Se cayó? ¿Algo pasó? Y mi hija me comenzaba a contar entre sueños lo que ella estaba viendo en sus sueños. Entonces comencé yo a tener mucho cuidado en el celular, y yo veía que veía cosas extrañas en el celular y le quitaba: no, mi amor, ¿sabes qué? Esto no puedes ver, cámbialo, date cuenta tú. Y comenzamos a orar y comenzamos a corregir. Es muy importante que nosotros tengamos cuidado y seleccionemos lo que vemos, lo que entra a nuestra vida. Debemos más bien nosotros dedicar a leer la palabra o a leer buenos libros que puedan desarrollar nuestro intelecto, y ese es un hábito que nosotros vamos a ir ejerciendo, y eso va a desarrollar nuestro intelecto. Incluso cuando nosotros debemos levantarnos y acostarnos, lee un versículo, haz tu devocional. ¿Cuántos han hecho su devocional el día de hoy? ¿Cuántos se levantaron hoy tal vez y dicen: voy a leer una porción de la palabra, o por lo menos voy a orar unos 5 minutos para hoy iniciar mis actividades? ¿O cuántos de nosotros sinceramente hemos empezado a como ha podido? Te levantaste, hiciste el desayuno, comiste, te fuiste a la escuela, o tal vez hiciste sus quehaceres al trabajo, y ahorita que estás escuchando te estás dando cuenta que te has olvidado de orar. ¿Cuántos en la noche, cuando vamos, aunque sea tomamos una porción de la palabra, o solamente cuando vamos a la iglesia tomamos la Biblia y santo Dios, y ahora dónde está Josué, dónde está Salmos, ¿por qué? Porque no ejercemos y no seleccionamos.
¿Cuántos de nosotros escuchamos música secular? Estamos tal vez en el trabajo, estamos en la casa y estamos poniendo música que no le agrada al Padre, música que contamina. Y en base a esto yo quiero entrar a una reflexión. Una joven me dijo, pero pastor, yo escucho música romántica y ahí no hablan cosas incorrectas como hablan en otra música. Y yo escucho ciertos grupos, me mencionó que no recuerdo, y me dijo, pero escucho música romántica. ¿Está bien que escuche música secular de músicos que no son cristianos? En ese momento comencé a ver la palabra de una manera diferente. Y el Espíritu Santo me llevó, me dice, no es la música, sino quien canta. Y me llevó a la historia de David, que dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, el espíritu de Saúl tomaba tranquilidad. Era paz. ¿Qué significa? La esencia de una persona tiene que ver mucho en la canción que tú estás cantando. Y cierta oportunidad prediqué en mi iglesia y les dije así: ¿qué pasaría si yo soy un adúltero, si yo soy un fornicario, si yo soy un drogadicto, pero me pongo a cantar una canción de adoración? Espiritualmente, ¿qué te estoy transmitiendo a ti a pesar de que yo estoy cantando una adoración? Yo puedo estar cantando, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, pero soy un adúltero. Veo pornografía, soy un drogadicto. Espiritualmente, ¿qué te estoy transmitiendo? El espíritu de adulterio, el espíritu de pornografía, el espíritu de drogadicción. Por más que yo esté cantando, levanto mis manos, no, tengan mucho cuidado. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos con muchos ministros. Muchos ministros y muchos pastores estamos pasando por eso, porque ¿qué estamos transmitiendo a través de nuestro espíritu a la gente? Hay gente que le gusta ir a las campañas, a los conciertos, a los eventos, y cada vez que un pastor sale y predica bonito y se siente contristado su corazón y se va a arrepentirse y deja que todo tipo de persona toque su cabeza, todo tipo de persona ore por usted. Nos movemos emocionalmente, amados de Dios. No estoy en contra de los evangelistas, no estoy en contra de los pastores. Hablo de la gente que es tan emocionalista. He podido ir a tantos eventos y me acuerdo de una hermana específicamente que en 3 eventos que yo estuve, la misma hermana pasó a reconciliarse y el evento había sido en menos de 2 meses, 3 eventos. Yo te pregunto, ¿será correcto que la misma persona que se reconcilió hace 15 días, nuevamente dentro de 15 días se vuelva a reconciliar por el mismo pecado, nuevamente de acá a un mes se vuelva a reconciliar? Amados de Dios, eso no es correcto. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo, porque esa gente no se libera, porque esa gente sigue. Y tú dirás, pero pastor, la hermanita danza, la hermanita habla en lenguas, pero no se libera, pastor. ¿Por qué? Porque esos hermanitos simplemente están mal formados. No han dejado que el Espíritu de Dios forme a través de sus pastores. Cuando a mí mis hijos espirituales me dicen, pastor, vamos a ir a un evento, ¿está bien esto? Yo oro al Señor y les doy la libertad de que ellos vayan. El Señor dice que vayan o el Señor dice que no vayan. Y muchos de ellos han venido con problemas. Te cuento un pequeño testimonio que me contó mi pastor. Hace un año atrás aproximadamente, un joven comenzó a tener un problema en su área íntima. Le había salido tipo tumores. Y nosotros comenzamos a orar porque este hombre, este muchacho, era fiel al Señor, seguía siempre en la iglesia y no teníamos mal testimonio de él. Y le pedimos al Señor, ¿pero qué pasó? Padre, ¿qué pasó? Porque este muchacho ha contraído esta enfermedad. Y pudimos conversar con él y mi pastor me contaba y me decía, Kenji, ya descubrí el secreto, ya descubrí cuál ha sido el problema. ¿Cuál? Me dice. Este muchacho había ido a un evento, a una campaña, a un aniversario de una iglesia, y justamente había venido un pastor que había estado enfermo de la misma enfermedad que tenía este muchacho. Estaba enfermo y este pastor había puesto sus manos sobre este muchacho y había orado.
qué tan importante es tener mucho cuidado de quién ministra nuestra vida. Mi pastor, cuando está enfermo, no se va a orar por nadie. No es que nosotros somos hombres de Dios, es que nosotros somos grandes personajes que Dios puede orar. Pero hermanos, si tú estás enfermo, si tú tienes un problema, ¿cómo puedes orar por alguien? ¿Qué es lo que tú estás transmitiendo? ¿Y qué es lo que ustedes están recibiendo, amados de Dios? Este muchacho había adquirido esta enfermedad por causa de que el pastor también estaba enfermo y había ministrado estando enfermo. No, tal vez él sin conocimiento, porque a veces nosotros como hombres de Dios decimos, no, Señor, tú me estás llevando a tal lugar a ministrar, me estás llevando, yo voy a orar, pero estoy mal, estoy enfermo. Es por eso es que es muy importante preguntarle al Espíritu Santo y decirle, ¿quieres que toque a las personas? ¿Quieres que ore a las personas? Muchas veces me ha pasado, en eventos y en campañas que he estado yo, le he dicho, Señor, ¿quieres que vaya y toque a las personas? No, no vayas, no te muevas. Amén, yo obedezco y la gloria de Dios se derrama sin tocar a las personas. Tengan mucho cuidado, amados de Dios, aquellos sobre todo que les gusta de andar en iglesia, que les gusta de andar en evento y pasan siempre al altar a ser ministrados por todo tipo de personas. Tú no sabes qué espíritu está ministrando a través de ese hombre o esa mujer. Amén. Tercero, si nosotros queremos que se produzcan cambios en nuestro hogar, en nuestra familia, nosotros debemos desprendernos de nuestros viejos hábitos y cultivar otros nuevos. Tercero, el objetivo de edificación. Antes de poder nosotros edificarnos, es necesario sacar lo malo que está dentro de nosotros. Escúchame bien, amados. El problema de muchos cristianos en este tiempo es que han dejado sembrar dentro de ellos una palabra sin antes haber arrancado la mala hierba que estaba dentro de ellos, sin antes haber arrancado el mal hábito dentro de ellos. Y muchos de ellos hoy están predicando, muchos de ellos hoy están cantando, muchos de ellos están tocando un instrumento sin antes haber sacado de ellos dentro lo que no le agrada al Señor. Pregúntate. Hay gente que, por ejemplo, anda con sus guailulos dentro de sus bolsillos. Conocí un cristiano que es taxista, me llevó a un cierto lugar y, ¿sabes? Le pagué con un cheque y él saca de su bolsillo, saca un sencillo, y mientras estaba contando el sencillo para darme mi vuelto, yo pude ver que andaba 2 guailulos. En Cajamarca muchos de ustedes conocen que son los guailulos. Y yo le pregunté, hermano, ¿y esas cosas qué son? Son guailulos. El pastor me dice, para la suerte. Santo Dios. Algunos en nuestros negocios tenemos el gatito que llama el dinero, ¿no? Compramos amuletos, compramos pulseras. Les pregunto, ¿se podrá sembrar en ti algo bueno si es que no has arrancado lo malo? Algunos de nosotros todavía tenemos imágenes en nuestras casas. Tenemos cruces, tenemos cosas que el enemigo está utilizando para destruirte. Ya les he dicho que desde lo más mínimo que tú puedas permitir que el enemigo entre a tu vida, él te va a destruir. Una oportunidad en Jesús, me acuerdo que me llamaron para ir a predicar a Jesús en un hogar. Y yo terminé de predicar una palabra muy bonita, yo no me acuerdo el mensaje, pero en ese momento la dueña de la casa, la dueña del hogar, recibió una palabra a su corazón. Nadie le dijo, hermano, escúchame, nadie le dijo, yo no le mencioné nada. Me dijo, pastor, quiero hacer algo, siento en mi corazón esto. ¿Qué sientes, hija? Le digo. Y sacó de su cuarto unas imágenes de un Jesús crucificado, sacó tantas cosas y dijo, pastor, quiero que lo quemen porque entiendo que a Dios no le agrada que yo tenga estas cosas en mi vida. Santo Dios, yo me pude dar cuenta que la palabra es la que causa el efecto en el cristiano para poder mejorar el carácter de cada cristiano, para poder cambiar incluso las actitudes de los cristianos para bien. Ahora, mira lo que dice en Deuteronomio 7, 25 y 26. Anótenlo, no lo dice el pastor Kenji, no lo dice Ale Ramírez, no lo dice Nueva Visión, lo dice la palabra, amados de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Dice así: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti,
porque no tropezarás en ello, pues abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación a tu casa. Ojo, porque no serás anatema como ellos. Anatema significa maldito como ellos. Del todo lo aborrecerás y abominarás, porque es anatema, es maldito. Amados de Dios, muchos cristianos hoy veo que hacen baños de florecimiento. Tenemos aquí en el cementerio, ¿no?, a Udilberto, creo, ¿no? Y se van y le ofrecen ofrendas, dice, él es milagroso. Se van a las guaringas de Huancabamba. Muchos cristianos, amados de Dios, no te sorprendas, porque yo he escuchado testimonios de muchos cristianos, siendo cristianos congregantes, que han hecho esto. Y esto te estoy enseñando para que tú no caigas en esto y tú puedas corregir tu familia. Otro cristiano dice, pastor, mi hijito se ha asustado, ¿lo puedo limpiar con el huevo? ¿Lo puedo limpiar con el alumbre? ¿Lo puedo limpiar con el periódico? Tengamos mucho cuidado, amados de Dios. Tú no eres un santero, no eres un brujo, no eres un hechicero. Una hija espiritual de mi iglesia le pasó que el muchacho, uno pequeñito de edad de 2 años, estaba jugando por el campo, y cerca de los campos siempre hay pozos de agua, ojitos de agua, ¿no? Y el muchacho por accidente se había caído al pocito, ¿no? Y la creencia de ellos en el campo mayormente es que ya le entró el susto, que ya se asustó, y el muchacho lloraba en las noches. Y la hermana me llamó. Pastor, me dice, esto está pasando con mi hijito. Me han dicho que lo limpie con el huevo. Y cristianos, hermanos, el consejo le habían dado cristianos, ni siquiera le habían dado el mundano. Cristiano le habían dicho, pastor, me ha dicho la hermanita de tal iglesia que lo limpie con el huevo, que lo limpie con el periódico, porque ese susto. Y yo, venga a orar, me dijo. Y sabes, a veces cuando tu espíritu y el espíritu está conectado, no, yo no voy. Hermana, tú tienes poder para orar, yo te he enseñado la palabra, ahora ora tú por tu hijo. Si quieres, tú límpiale con el huevo, límpiale con el alumbre, eso ya depende de ti si tú quieres maldecirlo a tu hijo. Sí, pastor, ora por él. Y el muchacho dice que tenía los ataques, y esta mujer comenzaba a orar y decir, Señor Jesús, yo creo que ahí en ti hay poder, que no voy a creer en nada del alumbre, del huevo. Y comenzaba a orar y a reprender en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y el muchacho quedó libre. Yo te pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde está? En esos errores hemos caído muchos cristianos, amados de Dios, y seguimos haciendo. En muchas iglesias permitimos cosas terribles. Te voy a contar un pequeño testimonio y con esto termino. Hace aproximadamente 9 años atrás, mi suegra cayó mal de salud. Le habían diagnosticado una enfermedad muy grave, pero antes de que nosotros la lleváramos al hospital para que viéramos qué es lo que había sucedido, yo estaba de novios con mi esposa en ese tiempo. Y sabes, había venido una hermanita de una iglesia que era profeta supuestamente. Y sabes, la profeta se había manifestado la profecía y había dicho, quiere el Señor que por 30 días tomes estas hierbas, esta tal, y una Coca-Cola diario. Santo Dios. Cuando mi suegro a mí me comenta acerca de esta profecía, yo me molesté dentro de mí. ¿Cómo es posible que Dios te hable a través de una mujer supuestamente de Dios y te profetice cosas que no están en la palabra? ¿Acaso la Biblia no dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz? ¿Acaso la Biblia no dice que Él está listo para sanar y para liberar? ¿Cómo es posible que te receten un brebaje para que tú seas sano? Amados, nosotros comenzamos a orar y a ayunar por mi suegra. Mi suegra terminó internada en el hospital por muchos meses. Le habían diagnosticado una enfermedad muy rara, pero nosotros comenzamos a interceder y a ayunar y a creer en Dios. El doctor había dicho que se iba a morir, que no tenía esperanza de vida, pero nosotros creímos firmemente en que Dios iba a obrar. Hoy mi suegra, en ese tiempo tenía 3 hijos, hoy tiene 2 más. ¿Dónde está el espíritu de muerte? Cuando tú crees, amado Dios, cuando obedeces a su palabra, cuando tú crees todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, Dios recompensa tu obediencia. Tengan mucho cuidado, amados de Dios,
acerca de las profecías. Tenga mucho cuidado acerca de esas personas que suelen ser profetas sin sujeción en sus casas, sin sujeción en su iglesia, sin sujeción a sus pastores. Hay gente que hoy es mentirosa y está recorriendo muchas iglesias diciendo yo soy profeta de Dios, y su pastor no sabe que está en esa iglesia visitándolo. Su pastor no sabe ni dónde está y hace un mes que no se congrega. Ese es el tipo de personas que estamos llevando nosotros a nuestras iglesias. Nosotros no podemos permitir este tipo de contacto dentro de nuestras iglesias. Subimos a cualquier persona al altar sin realmente saber cuál es su testimonio, sin antes haber orado, y estas personas contaminan y llevan doctrinas incorrectas a nuestros hogares, a nuestros miembros, y terminan contaminando y terminan sembrando confusión. Por eso es que nosotros en nuestras iglesias no permitimos que cualquiera suba al altar. No permitimos que cualquiera venga a enseñar una doctrina que no es correcta delante del Señor. Porque en muchas iglesias hoy hay división. Y déjame decirte que somos la iglesia más dividida a nivel nacional y a nivel mundial. La iglesia evangélica es la más dividida. ¿Por qué? Porque estamos simplemente dejando que entre una y otra doctrina, y no obedecemos a su palabra. No le creemos a Dios a través de su palabra. Si el pastor me dijo esto, pero no soy capaz de leer y escudriñar y dejar que Dios me hable. Muchos pastores han dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho esta palabra. ¿Sabes qué les he dicho yo? Dios no me ha dicho a mí nada, pastor. Amados, cierto pastor lo invitaron a predicar a una campaña evangelística, y porque este pastor no fue, el pastor que lo había invitado dice, llamó, pastor, siento darte esta noticia, pero dice Dios, por haber despreciado al hombre de Dios, tus hijos van a morir, tus 2 hijos van a morir con un accidente terrible. Hermano, ¿qué estamos profetizando? ¿Qué estamos haciendo? Tenga mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado si es que queremos agradar a Dios. Si queremos que nuestra casa sea llena de la gloria de Dios, tenemos que sacar todo lo que no le agrada. Obedezcan primero a sus pastores, amados. Hay iglesias que son tan desobedientes que ni siquiera honran a sus pastores. Prefieren honrar al hermano que está predicando a través de las redes sociales. Yo te estoy enseñando hoy para que tú vayas y obedezcas a tu pastor. Porque mi doctrina o la palabra que yo llevo a mi iglesia es muy distinta a la forma en cómo lo predica tu pastor, pero sigue siendo la misma palabra. Pero usted sujétese a su pastor, usted sujétese a su congregación. No esté como saltarín de una y otra iglesia que yo me congrego en esta. No, eso es incorrecto, amados de Dios. ¿Por qué? Porque te formas con una identidad compartida. Te conformas con una identidad del pastor Kenji Carmona y te vas a congregar en la iglesia del pastor Alex Ramírez y se forma una bola y no sabes qué identidad tienes. Cada uno de los cristianos debemos tener una sola identidad en Cristo. Por eso es que no debemos recibir. Y pastores, les digo a ustedes, no reciban a gente de otras iglesias solamente por llenar sus templos. Mándelos a sus iglesias, porque esa gente viene contaminada, esa gente viene a contaminar las iglesias. Mándelo a que se sujete a su pastor. Cierta oportunidad han venido mucha gente a nuestras iglesias de otros. Y yo les pregunto, ¿por qué vienes, hermana? ¿Cuál es el motivo? No, pastor, es que esto, el otro. No, vuélvete a tu iglesia, hermana. Vuélvete, hermano. No, pero pastor, no me puedo congregar. No, hermanito, tú perteneces a otro redil. Salvo que tu pastor me mande una carta de recomendación tuya, que de repente por la distancia o tal vez por algún motivo X, él diga, sí, pastor, recíbelo, porque acá está su carta de recomendación. Solamente por esa manera te podemos recibir. Después no. ¿Por qué? Porque me vienen a contaminar el pueblo y me vienen a corromper la doctrina que nosotros estamos y la identidad de nuestro pueblo. Así que pastores, tengan carácter. No se trata de llenar a la iglesia. Vamos, prediquemos al inconverso. Ellos ganémoslos. A la gente que no conoce a Cristo. No nos robemos gente de una o de otra iglesia. No reciban, mándelos a sus iglesias. Eso es lo que hacemos nosotros. Y eso se llama amar también al prójimo. Amarnos entre nosotros, amados pastores, líderes. De esa manera nosotros vamos a lograr que la iglesia pueda tener disciplina en Cristo Jesús. Cuando la persona conozca realmente el mensaje de la redención, del sacrificio de Jesús por toda la humanidad, esta persona recién va a reconocer a Jesús como su Salvador en su vida. Entonces recién va a entender todo lo que tiene en casa, todo lo que tiene en su iglesia, y va a empezar a valorar. Tenga mucho cuidado. Otro punto que también tenemos que tener muy importante es el lenguaje. El lenguaje que nosotros compartimos entre cristianos. ¿Cómo es el respeto?
¿Cómo es la forma en que nosotros tratamos al hermano o a la hermana? Amén. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea buena para necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. Saca todo lo que no le agrada a Dios y quítalo de tu vida. Sácalo, hermano. Hay gente que tiene que aprender a orar diariamente por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por su familia.